Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a ver la animación de un sistema de 3 muelles cuyo modelado y simulación hemos visto en otros vídeos. Este es el sistema a modelar. Estas eran las ecuaciones diferenciales que lo rigen y expresadas en forma matricial, esta era la ecuación de estado con matrices A y B. Pasando a MATLAB, aquí copiábamos las matrices A y B y yo, para extraer solamente las 3 posiciones, podía poner una matriz con 3 filas que solo tuvieran 1 en la primera, tercera y quinta posición, respectivamente, que corresponden a las posiciones en el vector de estados de orden 6. De modo que este es el sistema de ecuaciones diferenciales a simular que yo podía simular. La ecuación de estado con O de 4, 5 y luego elegir las salidas como las muestras de la simulación en las columnas 1, 3 y 5. O bien yo podía crear un objeto de la Control System Toolbox de un sistema lineal state space y darle un vector de entradas, un vector de tiempos, donde se dan cada una de estas entradas, u y t del mismo tamaño, y unas condiciones iniciales y hacer la simulación lineal. Los dos métodos daban lo mismo y por tanto aquí he puesto O de test igual a falso para hacer solamente una de las dos simulaciones. Esta variable pos son 8.000 muestras de simulación de cada una de las 3 posiciones. Para que la simulación se ejecute, necesito, claro, un vector de condiciones iniciales y una función del tiempo que sea la entrada. El sim la necesita evaluada en este vector de tiempos de simulación. Y ahora vamos a pasar a ver cómo animar estos muelles. Como mi objetivo realmente es la ingeniería de sistemas y el control, y esto no es un curso de programación en MATLAB, vamos a revisar el código de forma muy rápida. Esta línea me cambia el tamaño de la fuente para que se vea bien en mi pantalla el plot. Esto me hace una figura de la posición calculada por el simulador como una función del tiempo, es la respuesta temporal. Esto de aquí será para simular muelles. En efecto, esta línea quebrada será el dibujito que me representará un muelle que haré más o menos corto según lo comprimido que esté. Y voy a hacer dos tipos de animaciones, en horizontal y en vertical. N mayúscula, que son 8.000. Bueno, pues yo voy a ir de 8 en 8, dibujaré solo 1.000 frames para que la simulación sea más fluida, más rápida. Y ahora, pues para animar una vibración horizontal, esto me dibujará el muelle izquierdo y estas líneas me dibujan pues los otros 3 muelles en distintas posiciones, digamos, para que pues jugando se dibujen donde se tienen que dibujar. Claro, como veis, las animaciones de los muelles, pues lo largo o corto que sea el primer muelle de la izquierda del todo dependerá de la posición de la masa 1, que es la masa izquierda, de la diferencia de posiciones entre la masa 2 y la masa 1, etc. Ya digo, podéis pausar y verlo con tranquilidad. Esto de aquí me dibujará en las posiciones en equilibrio, que serán el 0 de mi sistema de coordenadas incrementales, pero que en la animación, claro, hay que dibujar coordenadas absolutas. Bueno, pues me dibujará unas líneas verticales en esas posiciones en equilibrio punteadas y el comando patch. Esto dibuja polígonos posiblemente irregulares. Yo aquí pues lo he gastado para dibujar un muro de color negro K y las 3 masas de color red, green, blue. Y luego pues un rectángulo de color gris a la derecha que será la entrada, el desplazamiento del lado derecho del muelle. Y con esto pues habré hecho la animación. Del mismo modo, si quiero dibujar la animación en vertical, con patch dibujaré el enganche de la izquierda, las masas 1, 2 y 3, pero claro, pues la coordenada Y, la segunda, es la que dependerá de la posición de mi simulación. Otro patch para el objeto de la derecha que se moverá en la animación vertical arriba y abajo. En la animación horizontal se movía izquierda y derecha.
y dibujaré unos segmentos uniendo los centros, y con esto pues tendríamos el código de simulación que yo dibujaría y repetiría de 8 en 8 para ejecutar la animación. Si vemos cómo funciona, doy a F5 para ejecutar este código y en la figura superior me aparece la gráfica de las posiciones en función del tiempo. Vemos que es una oscilación donde las tres masas están en fase y va subiendo la amplitud hasta que llega a una amplitud que se llama del régimen permanente senoidal. Aquí debajo tenemos la animación y si hago horizontal plot igual a 0, la simulación es la misma, pero lo que simulo, digamos, serían vibraciones transversales, vibraciones verticales. Claro, el modelo teórico linealizado en variables incrementales no sabe ni las posiciones absolutas, ni si estos movimientos de cada masa son verticales o horizontales. Esto lo sabemos los que dibujamos el código de animación. Este es el primer modo de resonancia de vibración forzada. Su cálculo se verá en otros materiales. Si subo la frecuencia, veré el segundo modo de vibración que tiene este sistema, donde dos masas vibran mucho, pero la masa central vibra poco. Vemos un transitorio donde la oscilación crece y crece hasta que llegamos al régimen permanente senoidal, donde las amplitudes y los desfases ya son constantes entre las ondas. Y ahora si vemos el tercer modo de vibración, pues en este modo la masa de en medio va en oposición de fase a lo que serían las masas centrales una vez se ha alcanzado el régimen permanente senoidal. Se tarda unos 30 segundos en alcanzar dicho régimen. Como digo, calcular las frecuencias de resonancia y los modos de vibración no es objetivo de este vídeo. Aquí es simplemente ver cómo se simula. Si yo pongo U igual a 0 y condiciones iniciales distintas de 0, pues entonces esto se llama respuesta libre. Vemos que U, que es el rectangulito de la derecha, no se mueve, y la respuesta libre vemos que efectivamente pues cuando pasan 30 segundos pues ya se ha amortiguado por el rozamiento, y como el sistema es estable pierde energía y acabaría pues parado, y esta sería una simulación de respuesta libre. Las de antes eran forzadas. Por supuesto,
si la vibración no es transversal, sino que es horizontal, pues los mismos resultados numéricos los puedo animar y aquí vemos la simulación horizontal. Claro, como el modelo va en incrementales y es lineal, pues aquí parece que se chocan a lo mejor un poco las masas o yo qué sé, pero esta sería la simulación. Con lo cual, con esto concluimos. Hemos visto en este vídeo código para animar, tanto en horizontal como en vertical, los resultados de una simulación o de 4.5 o LSIM, y hemos visto, por ejemplo, la simulación de 3 modos de resonancia y de una respuesta libre de este sistema de 3 masas y 4 muelles, cuya entrada era el desplazamiento a la derecha. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.